Mis queridos y amados hermanos, que el Señor bendiga sus vidas en este día hermoso, en este día fresco que el Señor nos da. Ah, Quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios, una reflexión, un pensar juntos acerca de un pasaje que me parece relevante para nuestros días, para el diario vivir de cada uno de nosotros. Y ese pasaje se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12. Quiero leer varios versículos y considerarlos en un tiempo, ¿verdad? Breve, para compartir, ¿verdad? Y animar, fortalecer nuestra fe en el Señor. Lucas capítulo 12, versículo 13 al versículo 34. Voy a irlo leyendo de manera pausada, despacio, y voy a ir considerando algunos puntos importantes, algunos puntos que quiero resaltar, con el propósito, ya lo dije, de animar, de alentar nuestra fe. Antes de considerar el pasaje, quisiera decirles algunas generalidades acerca de el Evangelio de Lucas. Pues como se puede entender, ¿verdad? Este evangelio fue escrito, tradicionalmente se acepta que fue escrito por Lucas, el discípulo, perdón, el médico amado, ¿verdad? Compañero de Pablo en distintos viajes misioneros que el apóstol Pablo realizó. El interés de Lucas al escribir este evangelio es establecido, él mismo lo establece en el capítulo 1, en los primeros versículos, los primeros 4 versículos, ¿verdad? Lucas dice que allí que él escribe a alguien llamado Teófilo, ¿verdad? Y dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. El propósito de Lucas entonces al escribir este evangelio, ¿verdad? No, él al escribir este evangelio no está inventando cosas o creando cosas nuevas, sino que está tratando de poner en orden algo que había sido ya publicado. Muchas, muchas personas habían publicado ya eh, cosas concernientes al Evangelio. Muchas personas estaban hablando, diciendo de lo que había pasado, y él recoge muchas de estas cosas de manera diligente, ¿verdad? Hace una investigación, entrevista a personas que estuvieron allí, a personas que fueron testigos presenciales, a personas que eran ya en ese tiempo autoridades de la iglesia o de los grupos cristianos, ¿verdad? Y después de juntar todo ese material, él lo ordena. Y lo ordena con un propósito, dice ahí, para que sepas la verdad de aquellas cosas en las cuales has sido instruido. Él tiene un propósito de entonces de enseñar y de fortalecer la formación cristiana que en este caso Teófilo, a quien él dirige este evangelio, había recibido. Esto es importante entenderlo, porque entonces Lucas al escribir este evangelio tiene un propósito, y cuando revisamos en términos generales el evangelio de Lucas vemos algunos énfasis que él hace. Por ejemplo, él enfatiza mucho el evangelio en su orientación hacia las personas marginadas o hacia los pobres. Muchos de los comentaristas coinciden en este énfasis de Lucas, y un ejemplo claro de eso es, por ejemplo, cuando comparamos el Evangelio de Mateo con el Evangelio de Lucas. eh,
Estos dos evangelios son los únicos que nos hablan de la infancia de Jesús. Pero Mateo enfoca ese relato de la infancia de Jesús desde el punto de vista de José. José es el varón, José es aquel a quien el ángel llega y trata con él, ¿verdad? Le anuncia, le dice qué nombre ha de ponerle. Entonces la genealogía de Mateo sigue esa línea, la línea de José. Y se detiene, ¿verdad? En Abraham, me parece, no estoy muy seguro ahorita, pero ustedes lo pueden checar, ¿verdad? Se detiene en Abraham. Jesús es hijo de Abraham. Jesús es hijo de David, Jesús es hijo de Abraham, etcétera, ¿no? En el Evangelio de Mateo. Sin embargo, en el Evangelio de Lucas, Lucas enfoca la infancia del Señor desde el punto de vista de María. El ángel es quien viene a María, y María, obviamente, ¿verdad? Es mujer, ¿verdad? Entonces, María es el personaje central, por decirlo así, en el Evangelio de Lucas, mientras que en Mateo el personaje central es José. Entonces, Lucas tiene ese enfoque, él se enfoca en este caso particular más desde el punto de vista de la mujer, que desde el punto de vista del hombre, cosa que en aquel tiempo era muy corriente. O sea, la mujer era relegada, la mujer no era un personaje, ¿verdad?, a la misma altura que el varón. No había esa igualdad que hoy tanto se trata de enfatizar o de ver. Sin embargo, Lucas trata de darle esa dignidad a la mujer de la que muchas veces carecía, ¿no? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué quiero mencionar esto antes de leer nuestro Evangelio? Bueno, porque el pasaje que hemos escogido para compartir, para leer, es un pasaje que nos habla a nosotros o que nos advierte a nosotros en contra de la codicia, en contra del deseo de llenarnos de cosas materiales. Sí, estamos diciendo que Lucas en su trabajo o en su escrito enfatiza mucho la misión del Evangelio o la misión evangélica hacia las clases marginadas, hacia las clases pobres, ¿verdad? Pero Lucas, en este pasaje que vamos a leer, nos advierte en contra de la avaricia o de la codicia, ¿verdad? Y quiero que tengamos esto en mente, todo lo que he dicho anteriormente, que lo tengamos presente a la hora de estudiar este pasaje. ¿Ok? Voy a empezar a leer y voy a ir señalando algunas cosas que considero importantes, ¿verdad? Eh, para un consejo pastoral compartido por mi parte hacia ustedes. La palabra de Dios dice: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Ok? Nos vamos a detener allí para reflexionar sobre esto en un momento, ¿verdad? Este pasaje inicia con la intervención de un hombre mientras Jesús está enseñando, mientras Jesús está compartiendo, ¿verdad?, el mensaje del reino de Dios.
Este hombre interrumpe al Señor y dice, maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia, ¿verdad? Había un problema entre hermanos, ¿verdad? Un problema que de repente es común, ¿verdad? Suele pasar que cuando mueren los padres, los hermanos se pelean por la herencia y este hombre llega con Jesús como rabino que era el Señor y considerándolo una autoridad le pide que intervenga en esa situación, pero Jesús se deslinda de eso y yo no soy juez, yo no soy repartidor. Eh, eh, Él viene buscando en Jesús algo que Jesús no le va a dar. Él viene buscando en Jesús algo que no es parte de la misión de Jesús. Y Jesús es claro, ¿verdad? Y es tajante también. Yo no soy juez ni partidor o repartidor. Y sin embargo Jesús toma ese incidente como una oportunidad para advertir a la gente y decirles, miren, cuídense de la avaricia. Y entonces Él, como solía hacerlo y como es un maestro en el arte de hacerlo, ¿verdad? De decir parábolas, les comenta o les comparte una parábola. Esta parábola es una parábola sencilla, ¿verdad? Es una historia pequeña, breve, fugaz si se quiere, que contiene una lección. Ahora, hace algunos meses atrás escuché un sermón del doctor Martin Luther King uh, sobre este pasaje. Él tituló ese sermón con una pregunta. La pregunta era, ¿por qué Jesús llama estúpido a un hombre exitoso? Y, y pues básicamente ese fue su sermón, ese fue el contenido de su sermón, ¿no? Este hombre, el hombre de la parábola, era un hombre exitoso. Y en los cánones nuestros hoy, en los estándares de nosotros hoy, este hombre era un hombre exitoso realmente, ¿verdad? Un líder porque pues era visionario, ¿sí? Él tuvo un problema y entonces tuvo visión para resolver ese problema, ¿verdad? No me caben mis frutos, no me caben mis granos en los graneros que tengo ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a tirarlos y voy a construir mejores graneros, más grandes, ¿verdad? Así que era un hombre visionario, era un hombre con liderazgo también. Alguien nos comentaba, ¿verdad?, que un líder es una persona que ve problemas y encuentra soluciones. Le encuentra soluciones a los problemas. Entonces este hombre ve un problema y le encuentra solución. Mi problema es que mi producción es mayor a mi capacidad de almacenar, entonces tengo que crecer en mi capacidad de almacenar. Era un hombre exitoso, era un hombre que estaba incrementando su fortuna de manera visionaria, de manera creativa, de manera proactiva. O sea, era un hombre que, vuelvo a decir, en los estándares nuestros hoy sería un hombre para admirar, un hombre para invitar a darnos conferencias incluso en la iglesia, ¿verdad? Cómo mejorar tus finanzas, cómo sanar tu economía, ¿verdad? Y administrarnos, ¿verdad? Sanidad en nuestra economía. O sea, era un hombre que se veía, estaba prosperando, estaba progresando. Sin embargo, pregunta Martin Luther King en su sermón, ¿por qué Jesús le llama estúpido a un hombre exitoso? Obviamente los valores que en este pasaje comparte Lucas y predica nuestro Señor Jesucristo son diferentes a los valores de este hombre exitoso. Este hombre exitoso sí consideró las situaciones materiales que le tocaba vivir. Este hombre exitoso sí pensó, ¿verdad?, cómo satisfacer las necesidades físicas que pudiera tener, ¿verdad?, su cuerpo, el de los suyos, ¿verdad? Pero no consideró las necesidades espirituales. En la Biblia vemos ejemplos, ¿verdad? Muchos, de cómo la gente se olvida de Dios para buscar satisfacer sus necesidades físicas, sus necesidades materiales.
Por ejemplo, ya desde los comienzos de la historia de la humanidad, tenemos ahí en Génesis capítulo 11 el relato de cuando la gente empieza a construir una ciudad, una gran ciudad, en la cual Dios no interviniera, en la cual Dios no tuviera la capacidad de juzgar, ¿verdad? Se juntan las personas bajo el liderato de un hombre llamado Nimrod y dicen, bueno, vamos a construir una ciudad. Si a Dios se le ocurre mandar un diluvio, pues nos vamos a reír de él, porque vamos a hacer de esta ciudad una torre tan alta que cualquier diluvio que se le ocurra mandar, ¿verdad? Eh, eh, no nos va a poder hacer nada. Nosotros vamos a determinar, dicen ellos ahí, ¿verdad? Hagámonos un nombre. O sea, ahora nosotros nos vamos a nombrar a nosotros mismos. Ahora nosotros vamos a tener la autoridad sobre nosotros mismos y vamos a relegar a Dios. Entonces se planearon, se pusieron de acuerdo, hablaron los unos con los otros, pero nunca consultaron a Dios. Y bueno, conocemos el final de esa historia, ¿verdad? Todo terminó en división, en confusión, en esparcimiento, en extrañamiento, ¿verdad? Todos se extrañaron los unos de los otros y se fueron, se dividieron a través de toda la tierra. Ah, eso sucede cuando dejamos a Dios de lado. Hoy estamos viviendo nosotros un tiempo de incertidumbre. Estamos viviendo un tiempo en el que, si bien pareciera ser que en algunos lugares y en algunos casos este problema de la pandemia está ya disolviéndose, como algunos dicen, ¿verdad? Estamos empezando a ver la luz al final del túnel. Aún así hay incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con nuestros trabajos? Y estamos preocupados, o sea, porque sí necesitamos satisfacer nuestras necesidades físicas. Pero el Señor nos alienta a nosotros y nos llama para que establezcamos y no nos desviemos, no perdamos la firmeza en cuanto a establecer nuestras prioridades. No perdamos nuestra firmeza en cuanto a saber qué es más valioso, qué es más importante. El problema de este hombre exitoso es que le dio más importancia a lo menos importante. Y no es que lo material no tenga importancia, tiene su importancia, pero no es lo más importante. No es lo primordial. ¿Qué es lo primordial? Lo primordial es estar bien con el Señor. Aquí podemos nosotros ver en este pasaje que el Señor, después de que Él ya hizo todo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Que además de su visión y además de su liderazgo, tenía una tremenda capacidad ejecutiva. Porque seguramente, aunque el pasaje no nos lo dice así con claridad, pero podemos inferir que Él tiró los graneros que tenía y construyó graneros más grandes. Y entonces cuando tuvo todo, cuando por fin recogió su cosecha, cuando pudo almacenar todo lo que tenía, dicen, ok, ahora sí, alma mía, tienes mucho guardado para muchos años. Come, bebe, regocíjate, descánsate, ¿verdad? Porque mira, tienes el futuro asegurado. Sin embargo, vemos que Dios le dice, ¿verdad? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Supuestamente, o él en su mentalidad tenía supuestamente todo asegurado, pero su vida no estaba asegurada. Dice, tengo una cita aquí de un escritor famoso, Mark Twain, en una ocasión él definió la civilización como una multiplicación ilimitada de necesidades innecesarias. ¿Sí? De repente empezamos a pensar en necesidades que nos abruman y que nos llenan de ansiedad, pero que a la vuelta del tiempo nos damos cuenta que no son esenciales. Pandemias como estas nos hacen ver, hermanos, que algunas cosas realmente no son esenciales.
A veces, ¿verdad? Nos ufanamos tanto, nos afanamos tanto por el trabajo, por tener las cosas materiales, cuando un tiempo como esto nos hacen ver que no son tan importantes. Que la relación con nuestra familia, que el estar bien con nuestro Dios es fundamental, ¿verdad? Entonces, qué necesario es, qué importante es que nosotros, hermanos, tengamos eso en mente. Dice un comentarista que se llama Warren Wiersbe, este señor dice, ¿verdad? Es trágico cuando la gente es rica en este mundo, pero es pobre en el mundo siguiente. Y muchas veces nos enfocamos, incluso los cristianos, a buscar riqueza en este mundo y a almacenar riqueza en este mundo, pero no nos acordamos de incrementar nuestra riqueza en el mundo venidero, ¿verdad? Y eso es lo trágico, esa es la necedad, o para usar la palabra del doctor Martin Luther King, esa es la estupidez de este hombre rico. Y el Señor sigue diciendo, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Ahora, aquí esta palabra granero nos conecta con los versículos anteriores, ¿verdad? Donde este hombre hizo graneros más grandes. Sus graneros ya estaban pequeños para la producción que él estaba teniendo. Entonces se vio en la necesidad de hacer graneros más grandes. Pero el Señor Jesús aquí nos habla de los cuervos que no tienen graneros. No siembran, no cosechan, no tienen graneros, pero Dios los sostiene. Y el Señor trata de llamar nuestra atención a que confiemos en Dios. No, el Señor no nos está diciendo aquí que seamos flojos, que no trabajemos, que no procuremos, ¿verdad? Ganarnos el pan diario. No nos está diciendo eso. Lo que nos está diciendo es que no caigamos en el afán, que nosotros nos mantengamos confiados en que Dios sostiene a su creación. Y si sostiene a aquella creación que es inferior, con mayor razón nos va a sostener a nosotros, que somos la corona de su creación, ¿verdad? Y sigue diciendo nuestro Señor, ¿verdad? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menor, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Mire esa palabra, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, perdón, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y aquí está el versículo clave de todo este pasaje. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Hace rato hablábamos de establecer las prioridades, y esta es la prioridad. Buscar el reino de Dios. Mateo nos lo dice de manera un poquito diferente. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Estamos nosotros ante algo, ¿verdad? Una situación que de repente nos causa incertidumbre, porque en este mundo, en este tiempo, en la forma en que se dan las cosas, la incertidumbre es parte de la vida cotidiana, más en tiempos como el que estamos viviendo hoy. Pero en el reino de Dios hay certeza. ¿Y cuál es la certeza? La certeza de que Dios es fiel, la certeza de que Él te va a sostener, la certeza de que si tú y yo confiamos en Él,
Él nos va a sustentar y que nuestra vida está mejor guardada en Él, dice su palabra. Sigue diciendo, no temáis manada pequeña, porque a vosotros, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Somos una manada pequeña, somos un rebaño pequeño. No tenemos tal vez la capacidad de ese hombre exitoso, ¿verdad? Pero Dios, en su misericordia, en su bondad, en su gracia, tomó placer en darnos el reino, ¿verdad? Y dice el Señor Jesús, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El Señor aquí nos está diciendo que compartamos. O sea, yo tengo poco, mira, yo no tengo suficiente, no comparte. Porque siempre habrá alguien que necesite más, ¿verdad? En lugar de pensar en agrandar tus graneros, en lugar de pensar en incrementar tu producción o tu riqueza, piensa mejor en incrementar tu generosidad. Piensa mejor en incrementar tu ayuda a los demás, a los que necesiten, ¿verdad? Porque de esa manera inviertes la prioridad de este mundo y le das prioridad a lo que tiene prioridad, ¿verdad? Donde esté nuestro tesoro, allí va a estar nuestro corazón. Si nosotros queremos acumular cosas para este tiempo, ¿verdad? Las cosas de este mundo, así como vienen, se van. O lo que es más trágico, ¿verdad? Nos ponemos a acumular y cuando tenemos todo lo que soñamos, la vida se nos va. Qué mejor es que nosotros invirtamos nuestra vida en el Señor, ¿verdad? Que nos mantengamos fieles a Él, que seamos personas generosas, que seamos personas que pueden ayudar a otros, ¿verdad? Que están en necesidad. Mis queridos hermanos, que el Señor bendiga sus vidas, que el Señor les llene de todo bien y que un día podamos, ¿verdad?, estar en su presencia, disfrutando de los galardones que Él tiene para aquellos que le aman y que le son fieles. Señor les guarde hoy y siempre. Amén.